Vamos al capítulo 2 de Romanos y empecemos en el versículo 17 leyendo hasta el 24. Pero si te llamas judío y te apoyas en la ley y te jactas en Dios y conoces su voluntad y apruebas lo que es excelente porque eres instruido por la ley, y si estás seguro de que tú mismo eres guía de ciegos, una luz para aquellos en la oscuridad, instruyendo a los ignorantes, enseñando la ley como símbolo del saber y la verdad, tú que educas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Mientras predicas contra el robo, ¿tú robas? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, cometes adulterio? ¿Tú que aborreces a los ídolos, robas los templos? Vosotros alabáis la ley, pero al quebrantarla deshonráis a Dios. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por vuestra culpa. Esta es la palabra de Dios. Bueno, no sé si lo sabes, pero solo tienes 9 semanas hasta Halloween. Bien, así que se acerca. Viene rápido. Y ese día me sentaré en el porche de mi casa durante unas 3 horas con muchos caramelos. Nuestro barrio está lleno de gente de todas las edades. Es sorprendente ver a mamás, papás y adolescentes llegar con sus hijos. Es maravilloso. Y luego, tienes a los adultos que solo se disfrazan y no estoy seguro de lo que está pasando. Estas son personas con 401Ks y tienen que venir y obtener un tic-tac de usted. Es una noche extraña y bastante impresionante. Todos están disfrazados, incluidos los niños. Son como princesas y ya sabes, héroes de Marvel y todas esas cosas. Y algunos de ellos están usando máscaras. Otros no están bien, pero todos están fingiendo ser algo que no son. No sé si sabes esto, pero tal vez hayas visto esta pequeña imagen antes o algo así. Estas 2 máscaras por lo general las verás. Si vas al teatro en vivo, en cierto modo representan los 2 tipos de obras en la antigua Grecia, la tragedia y la comedia. Y la idea de la máscara, en realidad en la antigua Grecia, que en realidad llevar estas máscaras para mostrar que, esta persona puede estar triste o feliz y expresar sus emociones en el teatro. Quizá desconoces que existía una palabra griega para los actores que utilizaban estas máscaras en teatro antiguo. Te mostraré algo de griego que ya conoces, pero no lo asocies con esto. Aquí está la palabra griega. Se llaman las personas que llevaban estas máscaras, se llamaban que hupakratoi. Los hupakratoi. ¿Te suena algo familiar? Como hipócrita, ¿verdad? Así que es alguien que actuaba, es alguien que finge ser algo que no es. Usaban una máscara. De ahí surge esta idea. Ahora en su forma más inocente es Halloween, ¿verdad? Se disfrazan para divertirse. Solo quiero fingir ser algo que no soy. Todos los niños quieren ser un superhéroe o lo que sea, ¿verdad? Simplemente está bien fingir así, pero luego hay formas más insidiosas de ello. Formas horribles de ello. Así que eso podría ser horrible. Hay gente que lleva máscaras y no tienes ni idea de que se esconden a plena vista. Y en las noticias de esta noche se informa que ha ocurrido un terrible crimen en un tranquilo barrio cercano y nadie lo sospechaba. Y normalmente escuchas cosas como no sabíamos que era tan amable. Eran unos hupakratoi sorprendentes. Llevaban una máscara. A veces estos hupakratoi son capaces de engañarnos para que creamos cosas sobre ellos que no son ciertas. Piensen en Bernie Madoff, aquel gran inversor del que pensábamos bien. Era un enmascarado con un esquema Ponzi. O Harvey Weinstein, pensábamos que era un gran director de cine, resulta que era un depredador. A veces estos hupakratoi, estos hipócritas incluso vienen y se paran en púlpitos como este. Si eras cristiano en los años 80, seguro recuerdas nombres como Jim Bakker, Jimmy Swaggart o Ted Haggard hace 20 años, ¿verdad? Algunos hombres que condenaron la inmoralidad sexual terminaron viviendo vidas moralmente contradictorias. Jesús reserva algunas de sus palabras más duras para hupakratoi, para los hipócritas. De hecho, escuchen esto en el capítulo 23 de Mateo. Es Jesús hablando a los llamados escribas y fariseos. Son líderes religiosos. Los escribas y fariseos ocupan la posición de Moisés.
Así que haced y observad lo que os digan, pero no las obras que hacen, porque predican, pero no practican. Atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos mismos no están dispuestos a moverlas con el dedo. Hacen todas sus obras para ser vistos por los demás. Son hipócritas. De hecho, Jesús va a seguir allí después de eso. Y unas 7 veces va a decir: hipócritas, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, una y otra vez. En Mateo 23:25, Jesús critica limpiar solo por fuera, mientras se guarda codicia y vanidad por dentro. Finaliza en el versículo 27. Son como sepulcros blanqueados, atractivos por fuera, pero llenos de huesos y suciedad por dentro. Así lucen justos ante los demás, pero esconden hipocresía y maldad dentro. Son hipócritas, ¿no es cierto? Es alguien que aparenta ser de una manera por fuera, pero en realidad vive diferente. Profeso esto, pero vivo aquello. Lo que Pablo va a hacer hoy es abordar el tema de la hipocresía y va a hablar de ello en el contexto del pueblo judío. Ahora quiero asegurarme de que escuchen bien esto. Pablo es judío. Todos los discípulos de Jesús eran judíos. Jesús es judío. La fe cristiana surge de la fe judía. Así que lo que no quiero que escuchen es que Pablo está en una especie de diatriba antisemita. No es así. Lo que está haciendo, tal vez lo recuerden si estuvieron aquí en el capítulo 1, donde Pablo estaba hablando de cómo cambió las mentiras por la verdad y qué hizo. Luego habla sobre la homosexualidad y el lesbianismo. Básicamente está expresando que no lo hace solo por su interés, sino para representar al grupo. Aquí hay un ejemplo de alguien que tiene que negar la realidad de cómo Dios los hizo y los pone como ejemplo de cambiar la verdad por la mentira. Lo que Pablo está haciendo cuando habla del pueblo judío es gente que busca en la religión, buscando que la moralidad sea su justificación ante Dios. Esto es lo que me salvará. Así que no está despotricando contra los judíos. De hecho, me encanta como John Piper dice, este es el punto de estos versos 17 a 24, no es un insulto étnico, sino un argumento de que los judíos, junto con todo el mundo gentil, son pecadores como nosotros y necesitan el evangelio a pesar de tener tantas ventajas. No se trata de aislar a los judíos como únicos defectuosos. El punto es que incluso sus estándares más altos de moralidad no los excluye de la necesidad de escuchar y creer el evangelio de Cristo. Están bajo el poder del pecado, al igual que el resto del mundo. Pablo muestra que todos somos pecadores y necesitamos la salvación del evangelio de Jesucristo, ¿cierto? Sería un gran error pensar que lo que Pablo va a hacer ahora es solo hablar de la gente judía desde el versículo 17 hasta el capítulo 3. Si eres amable, deja eso atrás y sigue adelante. No es lo que deberías hacer, solo nos está enseñando algo, ¿no? Esto es gente. Esto es cualquiera que se refugie en la religión y piensa que eso es lo que me salvará. Lo que Pablo va a decir esencialmente es esto: que una persona religiosa con una religión vacía que en realidad no refleja su corazón está en la misma posición que un ateo. ¿Cierto? Rechazar la verdad hace a hipócritas y ateos necesitar el evangelio. Recuerden lo que Pablo hace en el capítulo 1, verso 19. Nos muestra la ira de Dios revelada. ¿Quién necesita el evangelio? Básicamente nos estamos cuestionando quién necesita el gran evangelio respecto al cual habla Pablo en el capítulo 1. Se refiere a los malvados, depravados, pecadores. Todos dicen que sí, que es correcto, pero hay quienes dicen ser buenos y viven de manera diferente. Es todo esto. Y empiezan a arrinconarnos, a darnos jaque mate. Y ahora él va a tratar con quizás una de las excusas más grandes que cualquiera en el mundo usara cuando piense: yo llegaré al cielo. Pensarán que solo me lleva allí mi necesidad de religión. Solo debo seguir ciertas reglas. Así que mientras Pablo usa a la nación judía para hablar de eso, podríamos hablar de un fundamentalista. Podríamos hablar de un evangélico que va a la iglesia y de un católico romano devoto. Podemos hablar de lo que Pablo está haciendo y quién realmente necesita el evangelio. Diga lo que sea, nos está mirando. ¿Quién necesita arrepentirse y poner su fe en Jesús?
Y lo que hace en los versos 17-24 es esencialmente decir esto. Usted podría ser la persona más religiosa que existe. Voy a la iglesia todas las semanas, ¿verdad? Leo mi Biblia, estudio, sirvo, doy, he sido bautizado, he pasado por la confirmación. Podrías hacer todo eso y aún así estar perdido. ¿Por qué? Porque todas esas cosas pueden ser meramente externas. Podrían ser solo un espectáculo religioso sin reflejar tu verdadero yo. Aún así, necesitas el evangelio. Eso es lo que importa. Esto es, todavía estamos en esta sección. Va a ir hasta el capítulo 3 y verso 10, donde Pablo llega y dice, ok, o capítulo 3, verso 20, Pablo va a decir aquí, todos, ninguno es justo. Todos necesitan el evangelio. Bien. Y veamos esto, quiero mirar tres cosas. Voy a mirar al hipócrita privilegiado, al hipócrita practicante y a los hipócritas profanadores. De acuerdo. Ante todo, el hipócrita privilegiado, veamos por qué lo digo. Pablo, en los versos 17 al 20, afirma que los judíos son gente con privilegio. Ahora, de nuevo, no apliquemos esto solo a los judíos. Tú también eres cristiano del siglo XXI. Sin embargo, en los versículos 17 al 20, Pablo no busca insultar a los judíos al sacar este tema a colación. Lo que dice aquí no lo dice con nuestra voz sarcástica. Si te llamas judío, eso no es lo que está haciendo. Si afirmas esto de ti mismo, estás en una posición privilegiada. ¿Verdad? Usted se llama a sí mismo un judío y esto es lo que va a hacer. Él va a decir, déjame mostrarte tu privilegio, déjame mostrarte, haces afirmaciones sobre ti mismo que son ciertas. Nos dará 2 listas de 4 afirmaciones con su respectiva base. De acuerdo. Por tanto, desde el verso 17, Pablo afirma, si te llamas judío, y aquí está la afirmación, y ellos se apoyan en la ley, y se jactan en Dios, y conocen su voluntad, y aprueban lo que es excelente, ahí están los 4. ¿Y cuál es la base para todas esas cosas? ¿Cuál es la base para confiar en la jactancia en Dios, conocer su voluntad, aprobar lo que es excelente? Es porque eres instruido de la ley. Ya sabes, de tu Biblia. Sabes que estas verdades son firmes. Puedes confiar en la ley, en Dios, conocer su voluntad y aprobar lo excelente. En otras palabras, el pueblo judío era gente del libro. Pablo no está siendo crítico. Pablo está diciendo que esto es verdad, pero algo salió terriblemente mal. En Foothill Church es por esto que quiero que escuchemos. Es posible para nosotros ser una iglesia. Es posible para ti ser un cristiano que dice yo. Abrí mi Biblia y amo mi Biblia y leo la Biblia y estudio la Biblia y predicamos la Biblia y cantamos la Biblia. Y nosotros podemos cometer un gran error. No creo que Pablo esté diciendo que no debes confiar en la ley. Por cierto, estoy sustituyendo ley por Biblia porque eso es más o menos de lo que está hablando. No creo que Pablo esté diciendo que no debes jactarte en Dios o conocer su voluntad o probar lo que es excelente. Debes saber todas esas cosas y todas esas cosas vienen. Pablo elogia la palabra de Dios para inspirar confianza en ella. Sabemos que es digna de confianza. ¿Comprendes, hermano cristiano? Nos permite gloriar en el Dios de la Biblia, conocer su carácter y voluntad y navegar por la vida gracias a nuestra Biblia. Podemos aprobar lo que es excelente frente a lo profano. Podemos aprobar lo que es excelente y lo que es pecaminoso porque la Biblia nos lo dice y lo sabemos porque nos lo dice. Es impresionante lo que realiza. Debemos ser personas de la Biblia, confiar en la ley y enorgullecernos en Dios. Debemos seguir su voluntad y aprobar lo excepcional, aunque a veces las cosas pueden salir mal de manera terrible. Esa es la primera lista de 4, pero sigue. Mira el versículo 19. Dice, y si estás seguro de que eres guía de ciegos, ahí está la primera afirmación, luz para los que están en tinieblas, ahí está la segunda. Un instructor de los necios, el tercero, un maestro de niños. ¿Y cuál es la base para que hagan afirmaciones como esas? Con la ley, representando el saber y la verdad, teniendo en tu Biblia todo esto. Observa lo que Pablo está haciendo. Dice que tienes en ti la personificación del conocimiento y la verdad. La palabra te dará vista espiritual. Puedes guiar a los ciegos y ser luz en la oscuridad. La palabra de Dios ilumina mi camino y mis pasos. Puedes instruir. La palabra de Dios instruye y reprende, va a decir Pablo a Timoteo, en la vida recta.
Puede reprender a los necios, puede instruir y desviarlos de su camino. Puede enseñarles, así de poderosa es la palabra de Dios. Hace todas estas cosas. Ahora escucha, cristiano, versos 17 al 20. Nosotros creemos todo esto. Si miras esto, estos somos nosotros. Esto es lo que queremos ser, ¿verdad? Que la Biblia nos enseña, la Biblia hace todas estas cosas por nosotros. Es la encarnación del conocimiento y la verdad. Trasciende los más grandes conocimientos y sabiduría y filosofías que el mundo haya visto. ¿Sabes esto? No hay nada más sabio que la Biblia. No hay nada más filosófico que la Biblia. El mayor cuerpo de conocimiento del mundo está contenido en estos 66 libros. R.C. Sproul dice esto: Moisés tenía más sabiduría que Platón. Jeremías sabía más verdad que Aristóteles. Amos comprendió la justicia mejor que Sócrates, no por tener mentes superiores, sino por ser pensadores más agudos. Era porque, por la gracia de Dios, habían recibido la verdad revelada. Dios escribió en tablas de piedra y reveló desde el cielo la verdadera sabiduría. ¿Ves qué es la Escritura? ¿Lo entiendes, cristiano? ¿Sabes lo que tienes en tus manos? Tienes la mente de Dios. Tienes la capacidad de saber lo que Dios quiere y aprueba, de discernir lo que hay que hacer. Esta es la iglesia que queremos ser. Ese es el cristiano que quiero ser, un cristiano del versículo 17 al 20. Quiero que seamos una iglesia que conoce la Biblia, confía en Dios en Cristo, sigue su voluntad y aprueba lo excelente, que está llena de sabios que pueden hacer ¿qué? Estamos seguros de que podemos ser guía de ciegos, instructores de necios, maestros de niños, no solo de los biológicamente jóvenes, sino de los espiritualmente jóvenes. Por ser la encarnación del conocimiento y la verdad, estamos de acuerdo, pero esto es lo que ves. Estamos en esta increíblemente posición privilegiada, pero somos hipócritas con ella, porque eso es lo que Pablo va a decir a continuación. Y ahora veremos al hipócrita practicante. Miren el verso 21. Él dice: ¿tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo? Bien, así que conoces bien tu Biblia, vienes a la iglesia, tomas notas, tomas clases, lo que sea. Tal vez la conoces tan bien que eres uno de estos que podría enseñarla. Y entonces Pablo dice: hombre, si la conoces tan bien, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? ¿Por qué no vives de acuerdo al estándar que dices creer? ¿Por qué no practicas lo que predicas? Creo que algunas personas llegan a un punto en sus vidas cristianas y es triste ver cómo se van. Todas estas enseñanzas son para otros, Chris. Ellos necesitan escucharlo, no yo. No lo necesito. Tengo un escudo impenetrable a mi alrededor. La palabra de Dios no me afecta. Y afirmo una cosa, pero vivo de otra manera. Me vuelvo hipócrita. ¿Sabes lo que pasa cuando conocemos la Biblia, pero no la aplicamos? ¿Sabes lo que pasa cuando nos convertimos en hipócritas? Conocemos nuestra Biblia tan bien que podemos enseñarla, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasará cuando fallas en aplicarla y tu corazón se endurece. Entonces tu enseñanza de la palabra de Dios, aún a tus hijos, se convertirá en un mazo para golpearlos en lugar de una poderosa fuente de gracia para edificarlos. Cuando nos separamos, cuando sabemos mucha verdad, pero no ha sido aplicada a nuestras vidas por la gracia de Dios, no alimentaremos ovejas, las golpearemos. ¿Cierto? Así es cuando actuamos como hipócritas. Pablo te mostrará 4 ejemplos ahora. Déjame darte algunos ejemplos de cómo es que enseñas a otros, pero no te enseñas a ti mismo. Y esto es lo que esencialmente va a hacer. Nos va a dar una especie de 3 ejemplos de los 10 mandamientos, la parte más básica de la ley, la que probablemente todo el mundo conoce, ¿verdad? La mayoría de ustedes en esta sala pensaría en los mandamientos como no asesinar, no robar, no cometer adulterio. Son los más conocidos.
Sabemos que están en los juzgados, ya sabes, ha habido demandas sobre esas cosas, pero sabemos esto. Ok, entonces de nuevo, déjame ir y darte algunos realmente básicos. Él dice, aquí tienes. Y dice, así que en el versículo 21, tú entonces que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo mientras predicas en contra de robar. Mandamiento 8, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio. Mandamiento 7, ¿cometes adulterio? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas los templos? Creo que se refiere, ya hablaremos de esto, al primer y segundo mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás esculturas, ¿de acuerdo? Podemos conocer la Biblia y enseñarla muy bien. Pero creo que Pablo está repitiendo lo que hizo la semana pasada aquí. Que no son los oidores o los maestros de la ley de la Biblia los que son justificados, los que serán justos ante Dios. Los que hacen la palabra de Dios serán justificados. Mira, hay algunas personas de las que hablamos la semana pasada que ponen su confianza en una fe vacía, ¿verdad? Creemos que solo por fe alcanzaremos nuestra salvación. La fe nunca está sola, hablamos de eso. Ellos necesitan el Evangelio. Pero hay otros que ponen su esperanza en su actividad religiosa, su conocimiento de la Biblia, y no están mirando a Dios en fe. Creen que su propia justicia es suficiente, ¿verdad? Ellos no necesitan la justicia de Dios para ser salvos. Ellos no necesitan ser salvos de la ira de Dios que está siendo revelada contra toda injusticia. Eso los salvará. Son bautistas, Asamblea de Dios, anglicanos, presbiterianos, metodistas. ¿No es interesante? En muchos sentidos, lo que esas diferencias denominacionales, sí, hay cosas fundamentales, hay cosas que podemos y debemos discutir, pero muy a menudo dentro de esas pequeñas tribus hay un sentido en el que mi doctrina es mejor que la tuya. Y yo me refugio en eso, ¿no? Soy más fiel a la lectura del texto que tú. Y mi justicia entonces descansa en eso, descansa en mi entendimiento de la doctrina, mi comprensión de mi propia actividad religiosa más que la obra de Cristo y su evangelio. Y así Pablo dice, por ejemplo, lo que tú haces es decir, no robes, le predicas eso a la gente y luego robas. Ahora, ¿cómo sucede eso? Bueno, hay todo tipo de formas en que robamos, ¿no es así? Jesús elevó cada mandamiento a algo más que lo que parece obvio, robar bancos, lo que sea. La Biblia va a decir que robamos a Dios cuando no damos nuestros lazos y ofrendas. Va a decir que le robamos a Dios cuando no le damos la gloria y la adoración que se merece. Saben, Dios ordena la adoración a sí mismo y nosotros desobedecemos eso y le robamos lo que se le debe. Pero va más allá de eso. Quiero decir, hay empleadores en esta sala tal vez y roban a los empleados al no pagarles un salario digno. En esta sala hay empleados que roban a la empresa al no trabajar un día completo. Hay algunos de ustedes que pidieron prestado algo a su vecino hace 17 años y todavía está en su armario, ¿verdad? Eso es robar. Sigues pensando que es un préstamo. Hay todo tipo de formas en las que robamos. Predicamos una cosa, practicamos otra. Pero Pablo dice, ¿qué tal esto? ¿Qué tal el mandamiento 7? Dices, no cometas adulterio, pero aún así cometes adulterio. El adulterio es devastador, ¿no? Creo que todas las culturas reconocen que el adulterio es algo que fractura matrimonios y fractura familias, fractura iglesias. Si volvemos a los años 80, parecía que cada pocos meses un predicador era derribado por predicar en contra y descubrir que estaba teniendo problemas, viviendo una doble vida y teniendo una aventura con alguna mujer. Y Dios no lo quiera, Dios no quiera que eso suceda. Pero escuchen, si solo lo asignamos a eso y pensamos que nunca he dormido con alguien que no es mi cónyuge, Jesús viene y dice, sí, pero el adulterio es más grande que eso. Cometemos adulterio cuando alimentamos la lujuria en nuestra mente con intención. No estoy hablando de, la Biblia habla de estos dardos ardientes del enemigo que como que salen de la nada. Todo el mundo ha experimentado eso. Y dices, hombre, no quiero pensar en eso. Señor, ayúdame, ¿verdad? Parte de nuestra caída es que a veces estas cosas surgen de la nada. Dejamos nuestras mentes absorber lo que no está bien. Sabemos lo que es la lujuria.
Sabemos cuando sentimos eso, ¿cierto? Muchos volverán a casa hoy para ver un programa. Veremos algo en streaming y habrá todo tipo de cosas que tienen la intención de engendrar lujuria en tu mente. Y te inventarás una excusa y dirás que un poco de porno suave o porno duro, no importa lo que sea, está bien. Es adulterio. Tú que predicas contra el adulterio, le dirías a cualquiera que viniera y dijera, creo que voy a tener adulterio. Eso está mal, no puedes hacer eso. Y cometes adulterio. Entonces Pablo dice esto: cometes adulterio y predicas en contra, pero aborreces a los ídolos. ¿Acaso robas los templos? ¿De qué está hablando? De nuevo creo que está volviendo al primer y segundo mandamiento. No tengas otros dioses, no hagas ninguna imagen esculpida. Está hablando de idolatría de muchas maneras, ¿verdad? Otros dioses, estas cosas que ponemos delante de Dios. Así que el pueblo judío, el cristiano, nosotros aquí hoy somos monoteístas. Creemos en un Dios eterno en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aborrecemos los ídolos. Eso es algo bueno. Pero él dice, ¿robáis templos? ¿Qué quiere decir? ¿Qué está pasando aquí cuando dices que esto está mal, pero haces esto? Los dos primeros son fáciles. Dirías, no robes, pero robas. Haz adulterio, pero rechaza a los ídolos y saquea templos. Francamente, nadie entiende realmente lo que Pablo quiso decir aquí. No sabemos qué quiere decir con robar templos. Podría ser que lo que estaba diciendo es que había judíos, y me puedo imaginar esto, ¿verdad? Hay judíos como, hombre, esto de la idolatría es tan terrible. Dios lo odia. Por lo tanto, estoy justificado para irrumpir en algún templo en Roma, que habría sido miles, cientos de ellos por todas partes, irrumpiendo y robando sus dioses y tal vez fundiendo el metal y lo que sea. Puedo justificar mi empresa criminal porque sé que Dios odia estas cosas. Ok, eso podría haber estado sucediendo. Podrían tener una especie de artefactos idolátricos en su casa. Pero el hecho es que no importa cuántos lugares he leído esta semana, todo el mundo es como, no sé lo que esto significa. Pero así que no sé cuando Pablo miró a Roma y cuando Pablo miró a la iglesia primitiva y dice, ¿robáis templos? Creo que está considerando que han violado los primeros dos mandamientos. No entiendo su actuación, pero sí la mía. Y creo que tú sabes cómo lo haces. Puedes mirar tu propia vida y decir, sé que hay lugares en los que deshonro a Dios. ¿Cierto? Hay lugares donde blasfemo a Dios, vivo mi vida sin referencia a Él, hago caso omiso de sus mandamientos. Escucho lo que ya sabes, lo que la Biblia me dice un domingo. ¿No vivo nada de eso de lunes a sábado? Dios es esencialmente irrelevante para mí. Adoro otras cosas, adoro el dinero, adoro el sexo, adoro la fama, adoro el poder, adoro mi carrera o lo que sea. Hay muchas cosas que hacemos. Aunque no sé lo de Pablo, estoy bastante seguro de lo que hacemos y yo hago. Y Pablo menciona que llevará a lo que llamo un hipócrita profanador. Eso es lo que quiero decir. Mira el verso 23. Tú que te jactas en la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley, pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de ti. Escucha, hay muchas definiciones que podría darte para el pecado. Pecado es errar el blanco. Pecado es, ya sabes, no estar a la altura de la norma. Pero hay una definición de pecado incrustada aquí: deshonrar a Dios. ¿Por qué es tan mala la hipocresía? ¿Cuál es el problema? Si llevo una vida distinta, soy diferente en privado. Si soy un cristiano devoto, ¿verdad? El problema es que yo sería un hipócrita, ¿no? Podría perjudicar a mi familia. Claro, eso es un problema. ¿Podría mi hipocresía resultar en adulterio que llevaría a la ruptura de mi matrimonio? Por supuesto, eso es algo terrible. ¿Podría destruir a mi familia? Por supuesto que sí. Es porque si yo, como su pastor, hiciera eso, podría destruir esta iglesia. Eso sería terrible. Y eso es algo terrible. ¿Es ese el mayor problema con la hipocresía? Mira lo que Pablo dice aquí. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado a causa de ustedes. Tu hipocresía blasfema a Dios. Afirmas ser cristiano, pero tu vida no concuerda con eso.
Y de nuevo Jesús tiene duras palabras para quienes usan máscaras y son hipócritas. Entonces actúo de una manera, pero vivo muy diferente. Todos piensan esto de mí. Mi vida coincide con lo que confieso. Permítanme mostrarles algo más en las Escrituras que apunta a esto. Y no puse esto en tus notas, pero si vuelves conmigo al capítulo 5 de Primera de Corintios, quiero leértelo. Pablo está abordando nuevamente el tema de la inmoralidad sexual y el adulterio, mencionándolo en el versículo 9. Porque les escribí en mi carta que no se asociaran con gente sexualmente inmoral. Bien, detente ahí. Eso parece bastante claro, ¿verdad? No, así que si estoy siguiendo los mandamientos de las Escrituras y no puedo ser amigo, ¿me estás diciendo que no? ¿O cenar o tomar un café con alguien que es sexualmente inmoral? Bueno, espera. Versículo 10. No exacto. Los sexualmente inmorales de este mundo. O evita a los codiciosos, estafadores e idólatras, o tendrás que salir del mundo. Sigue el consejo que Pablo dio. No te relaciones con ellos. Individuos que desconocen a Jesús. Personas que no pretenden ser cristianos. Esto solo es, ya sabes, por eso no se identifican como idolatras o estafadores. De otra forma tendrías que abandonar el mundo para hacerlo. Pero versículo 11, él dice, ahora os escribo que no os juntéis con ninguno que lleve el nombre de hermano, podríamos decir, o hermana, si es culpable de inmoralidad sexual o avaricia, o idólatra, o maldiciente, o borracho, ni siquiera para comer con tal persona. ¿Oyes lo que dice? El problema es que hay personas que dicen ser seguidores de Jesús, pero viven de manera inmoral. No lo ocultan. No creo que Pablo esté diciendo eso, pero ellos están diciendo, puedo vivir de una manera y confesar otra. Y Pablo está diciendo, hombre, no te asocies, no te juntes con esa clase de persona. ¿Ves lo que está pasando aquí? Regresa al capítulo 2, Romanos capítulo 2. Aquí hay personas que están poniendo confianza en su moralidad, confianza en su religiosidad, confianza en ir a la iglesia. Y sin embargo, sus amigos o vecinos o colegas o hijos, sus padres verían algo diferente. Afirman que soy un hermano en Cristo, pero detrás de las escenas hay algo diferente. El mayor daño que hacemos no es a nuestra propia reputación, no es solo porque, hey, debemos ser personas auténticas. No es porque hacer eso podría destruir una familia o un matrimonio. El mayor daño es al testimonio, al testigo, al carácter de Dios. Blasfemamos a Dios. La gente nos mira y dice, tu religión no vale nada. Nada. No lo sé. Por favor, no me prediques. Por favor, no me hablen. ¿Cuánta gente dice, hombre, yo solía ir a la iglesia, pero ya sabes, fui allí y había todos estos hipócritas? Solo diremos, si ese eres tú, bienvenido. Tienes razón. Todos son hipócritas. Todos estamos en esto. No conozco a ninguna persona que viva la fe. Dicen que creen perfectamente. Jesús lo hizo. Nosotros no podemos. Pero esto es lo que yo diría. Debería haber coherencia, ¿no crees? Debemos asegurarnos de ello para no dañar nuestra imagen o credibilidad. Perdimos la ocasión de conectar con quien llevamos semanas orando. Le pedimos a Dios otra oportunidad. Si lo que ven es así, es como eres el domingo. Esto es lo que dices que crees, pero en realidad no lo vives. Hipocresía. Entonces, ¿quién necesita el evangelio? Eso es lo que hace Pablo. ¿Quién precisa el evangelio? Hipócritas. La gente religiosa necesita el evangelio. Tim Keller afirmaba, el arrepentimiento no basta. Necesitamos arrepentirnos de nuestra justicia. De creer que de alguna manera mi justicia me salvará. Pablo va a decir, todos han pecado. Llegaremos a esto en el capítulo 3 y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados por su gracia como un don. Todos hemos fallado en honrar a Dios, pero Jesucristo viene a restaurar la gloria que le pertenece. La manera en que lo hace es proclamando la magnitud de su gloria. Estoy listo para dar mi vida y que Dios brille.
para mostrar que el sacrificio de su vida valía la gloria de Dios, para rescatarnos de la ira de Dios que merecemos por deshonrar a Dios, por ser hipócritas. Vean, ninguno de nosotros vive como debería. Todos llevamos una máscara en un grado u otro. Todos somos hipócritas, necesitados del Evangelio. Uno que nos salvará, el perdón de Cristo nos salvará, lo unirá a sí mismo para que podamos vivir para la gloria de Dios y por el bien de su nombre. Escucha, tal vez estás aquí hoy y piensas, sé que soy un hipócrita, sé que no soy agradable a Dios. ¿Sabes? En Isaías capítulo 1 es otro capítulo en su Biblia donde Dios tiene algunos realmente cosas muy duras que decir hacia la gente hipócrita que va a la iglesia. Pero escucha la invitación de Dios a los hipócritas, como tú y como yo. Él dice en Isaías 1, versículo 18, ven ahora, razonemos juntos, dice el Señor. Si tus pecados son rojos como la grana, se blanquearán como la nieve, se volverán como la lana. Si estáis dispuestos y obedecéis, comeréis el bien de la tierra. Pero si te niegas y te rebelas, serás devorado por la espada, porque la boca del Señor ha hablado. Oremos juntos, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque es una espada que corta a través de los huesos y la médula y llega hasta donde vivimos. Señor, gracias que en tu bondad nos llevas lentamente al arrepentimiento. Y quizás haya aquí esta mañana quienes se den cuenta de que tienen una vida que está tan desalineada con lo que dicen creer, que se dan cuenta de que incluso están descansando en su actividad religiosa frente a lo que la actividad de Dios en sus corazones a través de Jesucristo y lo que Él ha hecho por ellos, no por sí mismos. Señor, perdónanos. Perdónanos por predicar una cosa y practicar otra. Perdónanos por no vivir fielmente ante hijos y nietos, ante los amigos no cristianos. Y que Dios nos ayude. Pero Dios también rezo para que hoy traigas el perdón a esa persona que incluso se da cuenta. He estado descansando en algún tipo de actividad religiosa. Creo ser suficiente si soy en verdad religioso. Y eso no representa un corazón cambiado, es solo un acto externo, tratando de ganar la justicia de Dios. Y hoy que dejen de esforzarse y comprendan que no pueden vivir perfectamente ante ti, salvo refugiándose en aquellos que ha sido perfecto para ellos en Jesucristo. Y que haya gente en esta sala hoy que se aparten de su pecado, especialmente del pecado de creer que pueden hacerse justos, que pueden ser lo suficientemente religiosos y se vuelvan en fe a Jesucristo. Señor, te amamos, te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.